Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión en todo el país, costa, sierra, oriente y Galápagos, difunden este espacio durante toda la semana. En esta ocasión nos acompaña el concejal de Quito, Eduardo del Pozo, quien entre sus detalles importantes y principales de hoja de vida es abogado y especialista en Derecho Financiero y Bursátil. Además de eso, fue vicealcalde de la ciudad de Quito en el 2016 y concejal metropolitano de Quito en el 2014. Qué gusto, Eduardo, que nos acompañes en SECREA. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí, Roberto, y por supuesto un saludo a toda la audiencia. Perfecto, mi querido Eduardo, hemos pasado una temporada muy interesante en el municipio de Quito durante los últimos meses. Solamente por topar el tema, después de la salida del exalcalde Jorge Yunda, ¿la situación del municipio de Quito se ha organizado, se ha consolidado, se ha establecido o todavía existen una que otra falencia? Bueno, la verdad es que se tomó la difícil decisión de, por primera vez en la historia, de remover a un alcalde de la ciudad de Quito. La situación era sumamente compleja, era evidente la desatención en todos los sectores del municipio, era evidente una falta de liderazgo y era evidente también, por supuesto, cómo ibas desempolvando cualquier área del inmenso municipio dentro de sus 42 instituciones y por donde ibas topando aparecían rastros de suciedad, rastros de corrupción, rastros de pésima administración. Evidentemente esto fue cada vez aumentando y llegó a un punto de insostenibilidad en donde claramente se evidenciaba que no se gobernaba para la ciudad, sino que se gobernaba para su grupo de interés, en donde todo giraba en torno a una o dos empresas en particular, ¿no? Esto ya se está investigando en la Fiscalía, en la Contraloría, existen una serie de informes que detallan ya jurídicamente el mal proceder que se venía administrando en la ciudad de Quito. Pues se tomó la dificilísima decisión, porque nunca había sucedido, de remover al exalcalde de las funciones de burgomaestre de la ciudad, justamente porque el Consejo Metropolitano en pleno lo que pretende es hacerle bien a la ciudad, tratar de que las cosas pasen bien. Para eso son como legisladores y fiscalizadores, eso es nuestra misión. Entonces fue en el pleno ejercicio de fiscalización que evidentemente vimos que esto no caminaba, que la ciudad estaba en un franco deterioro, y el problema evidentemente es que cuando las cosas caminan mal, la ciudad no se retrasa, es solamente ese tiempo, sino es el tiempo en que se demora en arreglarse también, ¿no? Entonces es un tiempo en el sector público mucho más largo de arreglar cualquier cosa que en el sector privado. Y bueno, se tomó esa difícil decisión. Le tocó subrogar al vicealcalde, no es que escogimos dentro de los concejales quién debía ser, de acuerdo, ¿no? Sino que es quien ese momento estaba en esa coyuntura específica de vicealcalde, porque la ley manda justamente que el vicealcalde es quien subroga. Ahora, entramos a tu pregunta, ¿qué ha pasado después de aquello? La verdad es que pasamos de Guatepeor a Guatemala. Santiago creo que tiene muy buena predisposición de hacer las cosas, pero muy poco conocimiento en administración pública. Ser un excelente abogado, pero no ha tenido experiencia en cuanto se refiere a la administración pública, y eso se va haciendo notorio. Y quiero ser insistente en que creo que tiene buena predisposición para hacer las cosas, pero eso no es suficiente. Hay que tener un buen equipo, hay que tener buenos asesores, buenos gerentes, buenos secretarios, ¿no es cierto? Y saberlos dirigir, tener el liderazgo que la ciudad requiere para solucionar problemas chiquititos, como la tramitología, o problemas gigantescos, como la solución de la construcción del metro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero se requiere liderazgo para poder implementar las soluciones que Quito necesita, que entrando área por área podríamos ir desmenuzando un sinnúmero de situaciones que hay que ir corrigiendo en el municipio de Quito para que funcione verdaderamente bien en beneficio de la ciudad, ¿no? Entonces, la ciudad sí ha tenido una mejoría en algunas cosas, no como la que se quisiera. Y paralelamente a que se estabilizó en algunos temas,
En otros también ha tenido unos francos deterioros por esta improvisación en funcionarios que llegaron sin conocimiento, que llegaron recién a conocer, ¿no? Y eso demora. Y esto demora. Yo se lo dije a Santiago en su momento. Pon gerentes, pon secretarios que hayan ya estado en el municipio de Quito, que hayan ya estado en esas instituciones, busca de abajo quienes ya tienen la experiencia, para que continúen haciendo un trabajo, que no lleguen a aprender, porque pasa mucho que quien llega a una nueva institución, por muy buena predisposición que tenga, llega recién a entender qué es lo que está sucediendo, a mapear, a plantear soluciones y a quererlas ejecutar. Ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje que demora. Así se la denomina, demora por lo menos 6 meses. Así es. Y en una alcaldía de transición, que apenas que ya mismo concluye, estamos a año ya electoral, sí. Pues evidentemente era lógico a anticipar que pues iba a tener unos resbalones o caídas importantes, y eso es lo que está sucediendo en algunos temas. En muy pocos minutos, un breve y claro análisis de lo que ha sucedido en el municipio de Quito después de la salida del exalcalde Jorge Yunda y el ingreso del actual alcalde Santiago Guarderas. Ahora vamos al tema concreto de Eduardo del Pozo. Como concejal de Quito, Eduardo, tú tienes experiencia en el municipio de Quito. ¿Qué acciones han impulsado a través de tu iniciativa o qué acciones se han fortalecido gracias a tu experiencia en el municipio? Mira, en el ámbito legislativo hemos avanzado en temas muy importantes, pero voy a resaltar principalmente los de fiscalización en esta ocasión, porque me parecen que son los más importantes, porque uno de aquellos se está volviendo a repetir. Y me refiero, por ejemplo, al ámbito de fiscalización que impulsé en la etapa de Yunda, ¿no? Cuando se evidenciaba que íbamos a entrar en una crisis ambiental en el relleno sanitario de Linga, porque lo estaban manejando sumamente mal y habían, por ejemplo, estaban queriendo inducir a una declaratoria de emergencia, estaban queriendo inducir a que todo salga mal, ¿no? Había una ingobernabilidad al interior, por ponerle un nombre, que hacía que estábamos próximos a la consecución de una crisis ambiental. Hicimos una denuncia en el Consejo Metropolitano de que los tiempos de contrataciones, tanto del Lixiviados cuanto del cubeto número 10 en aquel entonces, iban a desencadenar en una crisis ambiental. Gracias a Dios, esa fiscalización anticipada pudo conducir un cambio de gerente y que se reenrumben las cosas, y de manera no tan legal solucionaron el problema. Lamentablemente esto está volviendo a suceder, y el día de hoy, la semana pasada, tuvimos que otra vez llegar al Consejo Metropolitano a alertar lo que probablemente vuelva a suceder, una posible crisis ambiental en el relleno sanitario de Linga. Porque ahí tienes dos problemas muy grandes, ¿no? La una, que tienes que enterrar las 2.200 toneladas de basura que tenemos, ¿no? Que se construyen unos cubetos importantes, y evidentemente en la construcción de esos cubetos tú los tienes que rellenar de ¿cómo se llama esto? Se me escapó la palabra, de geomembrana, para que no se filtren los lixiviados, que son los líquidos que se descomponen de la basura, ¿no? Que has visto en tu casa, seguramente ustedes lo habrán visto, compañeros, ¿no es cierto? Ponen en una funda y esa basura se va descomponiendo, ¿no? Entonces, estamos en una crisis. Esa descomposición lo que genera es la geomembrana. Esa descomposición genera el lixiviado. ¿Ya? Siempre hay cosas por aprender. Este liquidito se llama lixiviados. Pero imagínate ese líquido, si en tu casa es desagradable, imagínate ese líquido de 2.200 toneladas de basura diaria. Increíble. Ese líquido es tóxico, por obvias razones. Entonces ese líquido tiene que tratarse antes de descargarse al río. Ese es el famoso lixiviado. Entonces teníamos dos crisis y lo estamos volviendo a tener. Y ese es el tema que por eso decía que este tema es importante en esta coyuntura. Porque lo estamos volviendo a tener. Porque esta semana hemos tenido que otra vez llegar al Consejo Metropolitano a decir, este problema está sucediendo y tenemos que solucionarlo otra vez de manera emergente por la falla de los nuevos gerentes también que se han improvisado en algunos casos. Pero bueno, fuera de aquello, en el ámbito de la legislación hemos podido conseguir ordenanzas muy importantes como la declaratoria del Cerro Ilaló como área natural protegida. En mi presidencia de la Comisión de Ambiente hicimos algunas áreas protegidas. Hemos hecho ordenanzas, por ejemplo, para controlar a los buses. Recién veíamos
de manera alarmante cómo los buses cogen y pasan las ciclovías por encima sin importarles nada, ¿no? En legislación hemos hecho muchísimo. Lo tema es que se cumplan lo que se está legislado, porque las sanciones existen, porque evidentemente el establecimiento y controles están establecidos en la norma. Eso es muy importante que la ciudadanía escuche. No se ejecutan. O sea, está la norma y la sanción para las personas que cumplen, o sea, que incumplen, digamos, con estas normas, pero no cumple la gente. Correcto. No cumplen. Y más que no cumplen, que ese es uno de los problemas, sin duda alguna, pero no existe autoridad que haga cumplir. Ya. ¿No? Y esto le corresponde al alcalde y a sus funcionarios, porque esto es parte de la ejecución de los presupuestos, ¿no? Entonces, lo que hacemos los concejales, quiero ser insistente en esto, es legislar y fiscalizar. Legislamos, hacemos la norma, usted tiene que cumplir esto, tiene que cumplir. ¿Quién le ejecuta el control de aquello? El alcalde, con sus funcionarios. En este caso, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito, ¿no? Que tienen que, evidentemente, hacer que esas normas que existen en todos los ámbitos, de la construcción, del tránsito, de la movilidad, para peatones, para transportistas, para ciclistas, en términos de medio ambiente, en todas las áreas existen normas, ¿no? Y existe una falencia importantísima en temas de control. No se está haciendo casi nada, o sea, hace muy poco respecto de el universo que se debería atender en materia de control en la ciudad de Quito para poder normar. Y por eso es que también hay que tratar desde el municipio de Quito de transmitir adecuadamente, o comunicar es la palabra exacta, comunicar a la ciudadanía cuáles son las normas, cuáles son los techos, cuáles son nuestra constitución para convivir en la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero no se comunica eso tampoco. Ahora, para todos estos procesos, se podría decir que todos los concejales, es muy difícil hablar por todos, pero están trabajando en un solo horizonte, con una sola visión, en un solo objetivo que se llame Ciudad de Quito, o Quito Distrito Metropolitano, o Quito a secas, o están ya empezando a enfocarse en el próximo proceso electoral que hace un par de minutos comentamos. Sí, mira, el Consejo Metropolitano tiene una composición, somos 21, pero cerca de 8 concejales dependen de una línea política, una organización política, la denominada o autodenominada Revolución Ciudadana, que su objetivo desde Yunda y ahora también siempre ha sido boicotear absolutamente todo. Solo hubo un tiempo que se convirtieron en cómplices de Yunda y no lo querían votar. Pero de ahí son los contreras de todo, son los que se encargan de poner el pie a todo, absolutamente a todo. Por el contrario, nosotros, y hablo de nosotros, pero es un grupo más o menos importante de 11, 12 concejales que tratamos de velar por la ciudad. Lo que pretendemos es que las cosas caminen. Y a veces criticamos, decimos, alcalde, haz esto, alcalde, pero terminamos apoyando porque es por el bien de la ciudad. Pero la gran mayoría de circunstancias depende de la cabeza. De acuerdo. Depende del alcalde, ¿no? Así es como si a un asambleísta le culparan sobre la ineficiencia del Ministerio de Salud. No tiene que ver. No tiene nada que ver. Exactamente lo mismo es concejal versus alcaldía. La única diferencia que existe entre estas dos símiles que acabo de realizar es justamente que el presidente del Consejo Metropolitano es el alcalde. Es como si el presidente de la República fuese presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que sí pasa es que tenemos la oportunidad los concejales de decirle semanalmente al alcalde, oiga, pero tape los baches, oiga, pero sanciónele al abusero que acaba de pasarse por aquí, oiga, disponga a su gerente que haga tal cosa, oiga, ve, este problema está en la ciudad. Eso sí se puede, ¿no? Entonces, a veces esa capacidad, oportunidad también de criticar o hablar de frente con el alcalde es mal utilizada para convertirla en política. Y ahí viene la politización también del Totalmente. Consejo. Ahora, la paciencia de los ciudadanos tiene un tope. En el caso ecuatoriano y en el caso quiteño específicamente ha sido demostrado y está en las hojas de la historia. No sería lógico que la paciencia de los quiteños
por su resultado en cuanto al municipio algún rato vuelva a encenderse. Ahora, importante ahí definir con este detalle, estimado Eduardo, qué perfil de alcalde, qué perfil de concejales, sin dar nombres, necesita la ciudad de Quito para los próximos años o las próximas décadas. Mira, la ciudad de Quito no acepta más improvisación. De acuerdo, completamente. Luego de tantas malas administraciones, y arranco por la de Augusto Barrera, que es la génesis del problema de lo que vivimos el día de hoy, y tengo buena relación, conversamos con Augusto, pero yo soy frontal. Él dejó generando una superestructura, intentó emular lo que aquel entonces pasaba en la presidencia de la República, claro, al municipio de Quito, y se inventaron tantas secretarías y tantas empresas públicas como a su criterio les daba la gana. Y eso es lo que ha generado ahora un aparataje municipal burocrático pesado, lento, tramitológico, con cerca de 22,000 funcionarios. No funciona. Y después Mauricio Rodas no arregló el problema, Yunda peor, cada uno le fue abultando. Guarderas tampoco ha intentado arreglar el problema de reorganizar este municipio de Quito. Entonces, ¿qué se necesita con este leve análisis sencillo que hago? Se necesita alguien que conozca dos cosas, que tenga la experiencia en dos temas: en conocer la ciudad a la que vas a servir y conocer el interior del municipio de Quito. ¿Por qué? Porque si es que no corriges al interior del municipio de Quito, tú puedes conocer que hace falta el asfaltado en Guamaní, que no exista agua potable en el barrio Bellavista, me estoy inventando, ¿no es cierto? O que exista delincuencia. Te conoces de memoria el plan, ¿no?, de campaña, pero no cómo ejecutarlo. Pero si es que no conoces el municipio y no sabes qué tienes que corregir al interior, ¿no?, y no tienes un buen equipo de trabajo, vas a tener una muy mala administración, porque no hace falta solo voluntad, ni conocer, ni tener buena precisión, ni buena predisposición con los ciudadanos. No, hace falta conocer. La situación del municipio de Quito amerita que alguien bien fajado, que tenga los pantalones, lideresa o líder, ¿no es cierto?, vengan a poner la casa en orden para poder servir bien a los quiteños. Porque presupuestos hay, pero si los administras mal, eso es lo que pasa. Lo mismo pasa en una casa. Si es que tienes muy mal organizado todo al interior de tu casa y pagas, además de pagar un arriendo, pagas otro cuarto y no gastaste en lo que tenías que gastar, te compraste un carro en vez de pagar la escuela del niño y le aumentaste, en vez de gastar en una sana alimentación, te fuiste de fiesta todo el fin de semana, y eso ocasiona que se comenzó a generar una gotera en tu casa. Es una mala administración de los escasos recursos que existen en un hogar. Lo mismo sucede en la ciudad. Los recursos siempre son escasos, hay que administrarlos bien, y hay que administrarlos para corregir los procesos que existen al interior, muy mal armados por lo pronto, producto de esta historia que narro, de varias malas administraciones, y que se necesita del liderazgo suficiente para poder implementar estas soluciones. En beneficio no solamente de Quito, sino en beneficio del Ecuador, y una correcta aplicación de la democracia. Es importante tomar muy en cuenta lo dicho por Eduardo del Pozo, porque ya es hora de asumir la responsabilidad que se necesita como ciudadanos y obviamente como políticos. Estamos en el proceso del metro de Quito, una historia que no sé si algún momento tendrá fin o no tendrá fin. 2.049 millones de dólares invertidos hasta el momento. Ahí se han mencionado también detalles sobre el sistema integrado de transporte. ¿Cómo va el proceso del metro? Yo creo que son más de 2.049. Yo creo que son como 2.500. Depende qué nomás le pongas en la bolsa. O depende qué prensa lo indique qué. Porque esto depende qué nomás sumas. Porque, a ver, no solo es la construcción del túnel, que ese es el de los 2.049. Pero también hay otro contrato, que es los trenes per se. Entonces, y también hay otro contrato, las primeras dos estaciones, la de Labrador y la de Quitumbe. Chutica. Entonces, va sumando. Y también te ha costado la administración de todo esto. Entonces, más de 3.000. La construcción, el mantenimiento de la empresa pública del Metro de Quito, que te genera gerentes, administradores, funcionarios, ¿no? Y que requiere un presupuesto. Y también tienes que sumarle la preoperación del metro. O sea, todos los años hay que dotarle de presupuesto a empresa. Por tanto, no son 2.050 millones de dólares. Que mucho más. Estamos hablando de por lo menos unos 2.500, fácilmente. Qué increíble. ¿No? Que nos ha costado a los quiteños y a los ecuatorianos. Claro. Porque esta es una obra
financiada por el gobierno nacional, claro, el Estado también, en su parte, en un 30% y en un 70% por el municipio de Quito. Entonces, ¿qué va a pasar con esta obra? Ojalá y se inaugure pronto, es lo que todos los quiteños deseamos y aspiramos, ¿no? Pero es muy probable que este año no tengamos el metro de Quito en funcionamiento. El gerente dice que lo tendremos, el alcalde dice que lo tendremos a final de este año, y ojalá yo esté equivocado y así sea, por el bien de los quiteños, ojalá. Pero yo veo que faltan muchísimas cosas para poner en funcionamiento y en operación ese metro en nuestra ciudad. Hablo, por ejemplo, de un tema que tú acababas de mencionar, el sistema integrado de recaudo, que también cuesta, pero este sistema integrado de recaudo no ha avanzado un solo centímetro. Hablo también de la reestructuración de rutas y frecuencias, ¿no es cierto? Que hay que arrancar de cero ese proceso, porque esto es indispensable, porque a la larga no solamente necesitamos que ese metro funcione, sino que sea el articulador de toda la movilidad en la ciudad. Por tanto, significa que todos los cerca de 3.000 buses convencionales que tienes en superficie tienen que cambiar de rutas para alimentar a ese metro con gente, para que sea autosustentable económicamente. Su funcionamiento, no la recaudación. Esos 2.500 millones de dólares no los vamos a volver a ver jamás, sino en la construcción de la obra per se. Aquí estamos hablando del financiamiento, el funcionamiento de la operación del metro de Quito. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hacer que eso sea financiable con el pago de los pasajes. Pero para que ello suceda, tenemos que hacer que la gente utilice ese metro, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que la persona que está, me invento, en Calderón, en el barrio de Carapungo, coge un bus y ese bus nunca le interconecta con el metro? No tiene sentido. No usas el metro, ¿no? Así es. ¿No? Para ir a Quitumbe te fuiste por buses de superficie, por otra ruta. 2 buses, 3 buses y estás y en no tu fin. usaste el metro. Así de sencillo y simple. Entonces, hay que hacer esta reestructuración de rutas y frecuencias, así se las denomina técnicamente, pero es cambiar las rutas de los buses, para que no vayan por donde están yendo ahorita, que de paso compiten entre ellos, sino que evidentemente nutran, alimenten a ese metro de la ciudad y que evidentemente haga que más gente utilice ese metro y por tanto se financie la operación en su totalidad y no tengamos que sacar plata del bolsillo de los quiteños. Hablo de los propios impuestos que ya pagamos, no de ninguno adicional, pero desfinanciar alguna otra área para poner un subsidio a la operación de ese metro. Esperemos que se solucione de la mejor manera y de manera final. La pregunta va al político, no al concejal, sino al político. ¿Qué opinión merece los resultados que acabamos de ver en la Asamblea Nacional por negar con 89 votos el informe a la Ley de Inversiones y ver al presidente de la República con unas expresiones demasiado fuertes, tal vez un poco excedidas en tono de un presidente de la República, sobre este hecho generado por la Asamblea Nacional? Yo lo justifico totalmente, el presidente Lasso. Yo me acuerdo en la campaña electoral, estimado Roberto, y ustedes son testigos, estimados amigos, no había candidato a asambleísta y a presidente de la República que no hable de empleo, que no hable de generación de trabajo. Cuando el presidente de la República presenta una ley para generar empleo, no la discuten, no la leen y solamente por haber sido presentada por el presidente Lasso, la cogen y la mandan a la basura. Es una vergüenza de la Asamblea Nacional. Y la indignación que siente el presidente de la República tenemos que tenerlas todos, mis estimados amigos. Tenemos que indignarnos absolutamente todos con esa asamblea nefasta que lo único que hace es velar por sus propios intereses y no por los suyos, no por los intereses de los ecuatorianos, no por generar más empleo, no por generar más seguridad. Están solamente para generar y pelear por sus propios beneficios, por sus propios intereses. Así lo denunciaba el presidente Lasso, indignado. Y por eso creo que hay que rechazar esta actitud de boicot, porque ni siquiera es una actitud de crítica, de cambiemos esto por aquello. No, es una actitud de boicot la que existe en la norma, en la Asamblea Nacional, que no suma en absolutamente nada al progreso de nuestro país. Y eso es lo triste, y eso es lo grave, porque podemos discrepar, y para eso está la Asamblea Nacional, por eso se llama el Parlamento, para hablar. Así es. Lo último que hacen ahí es discutir sobre propuestas y sobre cosas concretas sobre solucionar los problemas. Lo único que hacen ahí es jugar a la política y a la politiquería, porque la política es una palabra que está mal dicha nada más,
Pero esto es politiquería lo que hacen en la Asamblea Nacional. Es momento de una honesta autocrítica. Difícil que cierto sector político lo entienda, pero es momento de una honesta autocrítica para que el sector político ecuatoriano, básicamente quienes están en la legislatura, entiendan y comprendan cuál es el clamor de la ciudadanía y no de sus intereses partidistas, políticos o de sus líderes, estén o no dentro del país. Muchísimas gracias, Eduardo del Pozo, por su criterio, su comentario y por darnos la posibilidad de conocer más aspectos sobre el municipio de Quito. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.